Muy bien, ya dimos aproximadamente 15 minutos de tolerancia para esperar si alguno de los compañeros deseaba ingresar en este momento, al espacio abierto de aprendizaje. Pero bueno, creo que 15 minutos son suficientes de espera. Así que vamos a comenzar con esta segunda sesión. Es el segundo espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual. Mi nombre es Daniel Baena Fragoso. Ya me presenté en la primera sesión. En esta segunda vamos a tratar de continuar con algunos detalles que se nos pasaron en la primera sesión y va a ver también algunos elementos relacionados a la primera semana, unidad uno, y a la entrega de la segunda actividad integradora del módulo 4. Esta primera semana se corresponde con la primera unidad, se titula Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Y vemos aquí en la introducción de la guía que en esta primera semana se van a abordar pues dos enfoques o dos ejes temáticos relacionados con el análisis literario. La primera parte se relaciona mucho con la actividad integradora uno y nos habla sobre algunos elementos que son de suma importancia conocer, identificarlos, para poder llevar a cabo una un análisis de cualquier texto literario, pensando en elementos de importancia, nos permiten conocer todo lo que se encuentra detrás de la creación de una de estas obras. Concretamente vamos a enfocarnos en piezas de la literatura universal y dentro de esta parte tenemos elementos sociales que ustedes ya estuvieron abordando en el módulo 3 y que tienen por objetivo darnos la información materialista histórica que se encuentra también como parte del proceso de cada texto literario. Entonces, son básicamente los dos ejes temáticos. En el primero estarían analizándolos de manera comparativa en la actividad integradora uno. En la actividad integradora 2 se responde una especie de cuestionario que va más del lado de la subjetividad y la interpretación. Aquí tenemos los aprendizajes esperados de esta semana. Son leer los textos literarios en forma analítica, reconocer las particularidades, características y diferencias entre los textos literarios, inferir su intención comunicativa y los contextos de producción como un primer acercamiento a otras visiones del mundo, contrastar estas visiones del mundo mediante la analogía del contexto de la obra y del autor, además de la propia del estudiante como receptor. Tenemos también el identificar las preocupaciones individuales y sociales y artísticas del ser humano y valorar la calidad literaria de los textos, la importancia del lenguaje y cómo se vale de formas de expresión poco usadas en el lenguaje cotidiano. Y si vemos aquí cómo decidieron organizar el, la estructura o la organización de los temas de la semana, vemos esto que estaba mencionando. Tenemos por una parte todo lo relacionado con la parte teórica,
y otra relacionada con la parte subjetiva, la apreciación am, de la literatura como un arte. Y tenemos también dentro de la guía un- una propuesta de trabajo eh, de considerarla llevar a cabo, pues estaría organizando y jerarquizando las dosificaciones de los contenidos a lo largo de de la semana. Y si bien estos son 4 pasos, podríamos nosotros empatarlos o organizarlos de manera tal que cada uno se corresponda con un día de la semana. Tendríamos de lado un paso cero, o sea, antes de todo esto, agregaríamos por aquí un paso cero y ese paso cero se correspondería con el lunes con el primer día de la semana y este, este paso cero lo destinaríamos nosotros a la lectura no solo de los recursos y los materiales que se nos están proponiendo para el desarrollo de la semana, sino también para la lectura de todo aquello que se ha publicado en los foros. En el caso de la primera semana estamos hablando concretamente del foro de novedades, ya que se nos dan una serie de avisos muy importantes para el desarrollo de las actividades, la organización de estos espacios y estas sesiones, también avisos importantes relacionados con la parte de tutoría, ¿vale? Vemos, por ejemplo, ya les había mencionado en la sesión anterior, que hay una serie de recursos que han sido pensados, han sido diseñados para que ustedes puedan ir fortaleciendo o enriqueciendo el desarrollo de sus actividades. Y tenemos algunos que son institucionales, como por ejemplo, que nos va a hablar de la prevención de plagio. Tenemos el manual de citas y referencia. Tenemos el protocolo de convivencia armónica, las reglas de comunicación virtual. Ya no encuentro. Acá está el de prevención de plagio académico. Además de otros manuales, por ejemplo, tenemos aquí uno de ortografía, redacción, de gramática. Eh, Estos son eh, adjuntos o son externos a los materiales que van a estar trabajando esta semana. Que tenemos por aquí, ya que estos nos hacen referencia a los contenidos. Válgame, ya me sacó esta cosa. Nos hacen referencia a los contenidos, pero tenemos toda una serie de elementos que rodean a la elaboración de una actividad integradora que requieren también de nuestra atención, ¿no? Porque recordemos que no solamente son los aspectos cognitivos los que se estarían evaluando en estas sesiones, sino también aspectos formativos y también, bueno, sin olvidar todos los elementos evaluables de la rúbrica que califica cada una de las actividades, ¿no? Entonces, concretamente, me estoy refiriendo a una serie de materiales que ustedes van a encontrar en algo que aquí llamamos la caja de herramientas. No es más que una carpeta en Google Drive, donde ustedes van a encontrar en una sola ubicación todos estos recursos, ¿no?
los manuales de gramática, de ortografía, de redacción, el de prevención de plagio, el manual de citas y referencias, el de las normas de convivencia virtual o etiquetas, en fin, ¿no? Cualquier cosa que les pudiera ser de utilidad para el desarrollo de sus actividades, pero también quiero mencionar que si consideran que estos no son suficientes o que no son adecuados, pues ustedes también podrían estar indagando por su parte materiales externos para complementar estos elementos que son evaluables también. Y por ejemplo, a algunos de ustedes que ya realizaron sus primeras entregas de esta semana, ya recibieron retroalimentación. Me parece que solo me falta uno por calificar. Y tal vez en algunos les haya mencionado, compañero o compañera, debes atender las reglas de etiqueta. Ah, bueno, busco aquí el foro de novedades, lo que se ha publicado de etiqueta. Aquí está, reglas de comunicación en espacios virtuales. Aquí hay otro. O si les he mencionado que hay espacios de oportunidad en el aspecto de la ortografía, pues busco por aquí, veo que ya se publicó un manual de ortografía, o si estoy hablando tal vez de algunos fallos en la redacción, en la gramática, aquí se encuentran. Y si no, en la primera publicación que realicé, ah, no, bueno, si en la primera viene, aquí en esta parte, el enlace a la caja de herramientas, y también creo que lo publiqué aparte, para que no haya ninguna duda, ningún error de dónde se accede a esta carpeta, ¿vale? Este es el enlace. Aquí se menciona que son los recursos que vamos a estar empleando durante todo el módulo. Y entonces el día cero lo estaríamos dedicando a explorar, a explorar, a explorar, a explorar. Explorar novedades, explorar los recursos de la semana, las publicaciones que ha realizado la tutora, los avisos que me han llegado por mensajero, revisar el correo electrónico. Y ya que se ha realizado pues la revisión de todas las publicaciones y de todos los recursos de la primera semana, entonces sí, ya podemos comenzar a organizarnos según esta propuesta. Y el día martes tendríamos la oportunidad de estar realizando las actividades mencionadas en el paso 1, el día miércoles las del paso 2, jueves paso 3. Bueno, creo que ya se entendió la idea, ¿no? Mm, aquí voy a también hacer una recomendación que desatiende tal vez un poco esto. Aquí se nos organiza en qué momento vamos nosotros a realizar las actividades formativas. Nuestras actividades formativas son pues, unos cuestionarios para ver qué tanto se ha comprendido el,
los contenidos de la semana, los temas de la semana, pero aquí yo iría un poco en contra de lo que nos presenta este organigrama. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en todos los cuestionarios formativos, ustedes tienen un total de 3 oportunidades de responder estos cuestionarios. Lo ideal sería que ustedes optimicen estos, estos 3 intentos y los distribuyan a lo largo de la semana, ¿vale? Bueno, tenemos que el lunes vamos a hacer lectura de todo. Voy a descargar lo que haya que descargar, imprimir lo que tenga que imprimir, etcétera, etcétera. Ver los avisos, los anuncios y demás, ¿no? Y ya que explore los materiales de la semana, ya que me he estado familiarizando con ellos, entonces hago un primer intento de contestar el cuestionario. Ojo, sería muy importante que lo hagan con un cuaderno o libreta a la mano para que ustedes vayan tomando notas. ¿Notas de qué? Pues de lo que ustedes gusten. Pueden incluso anotar, yo creo, la punta completa, las posibles respuestas y demás. Pero en especial deberán enfocarse en aquello que no han logrado comprender del todo. Aquello que va a necesitar algún tipo de reforzamiento para que entonces sí, ya que hayan ustedes acudido de nuevo a los materiales, puedan realizar un segundo intento, ¿vale? Entonces estaríamos a lo mejor viendo que el lunes lo dejamos para lecturas, ya dijimos. Pero tal vez martes o miércoles hago mi primer intento, tal vez jueves o viernes estoy realizando un segundo intento y para rematar en fin de semana, tal vez estaríamos intentando un tercer intento, siempre teniendo en mente, teniendo como objetivo pues, alcanzar el mejor puntaje posible en la calificación que voy a tener de mi cuestionario formativo, ¿vale? De esta forma aprovecho los 3 intentos, las 3 oportunidades de contestar. ¿Y cómo lo hago? Bueno, realizando un intento, regresando a las fuentes, haciendo otro intento y en caso de que lo consideren necesario, y yo diría que sí o sí lo hagan, un tercer intento para que ustedes busquen alcanzar el mejor puntaje posible para sus cuestionarios formativos, ¿vale? Entonces, recuerden, aquí quiero mencionar que no tengan miedo a realizar los 3 intentos, siempre queda registrado el intento en el que ustedes obtuvieron el puntaje más alto. Entonces, no importa que si a lo mejor en el primer intento saco 6.3, en el segundo intento saco 9.1 y en el tercero 8.3, de todos modos se va a quedar registrado el puntaje más alto que yo haya obtenido, aunque este no haya sido en el tercer intento, ¿vale? Así que pierdanle la preocupación, el miedo a los 3 intentos, tómenlo como tienen que realizar estos 3 intentos a lo largo de la semana y ahora sí, pues ya distribuyan sus actividades, distribuyan sus conexiones, pero teniendo en cuenta esta parte. Otro punto también que muchos no consideran, o que no sé si pues, los eh, lo desestiman, es la recomendación que se les hizo desde el módulo propedéutico a los recién ingresados
sobre el tiempo que deben de dedicar a la conexión a la plataforma. Eh, Cuando yo exploré el módulo propéutico, ya tiene su tiempo, tal vez ya haya cambiado, no lo sé, pero en su momento me pareció una muy buena propuesta. Decía que se procurara, obviamente, realizar conexiones todos los días, pero que estas conexiones fueran principalmente dedicadas para una hora de conexión, y en esta hora pues, interactuar en la plataforma, una hora de conexión, de ingreso, una hora de sesión, y otra hora sería para el trabajo fuera de línea. Por fuera de línea no necesariamente quiere decir fuera de la computadora, porque sería posible trabajar a lo mejor en el desarrollo de mi actividad integradora, pero ya no necesariamente conectado, sino tal vez trabajando en desde el procesador de textos, siguiendo los pasos y las indicaciones en cada una de mis actividades integradoras. Así, de esta forma, pues ya le destiné una hora a mi conexión, una hora al trabajo en línea y otra hora trabajando tal vez en Word, desarrollando mi actividad integradora. Ajá. Ahora vamos a revisar pues, los materiales de esta primera semana que nos quedó pendiente en la sesión anterior, que por estar abordando pues, algunas cosas específicas eh, de la evaluación y de la forma de trabajo que vamos a tener el módulo, se dejaron un poquito de lado, ¿no? Y como ustedes ven, aquí tenemos la presentación de la actividad integradora 1, su presentación, su descripción, las características, pero sobre todo aquí tenemos los destacados de alguna forma, los recursos que nos van a ayudar para el desarrollo de cada una de estas actividades, ¿no? No quiere decir, este recurso es específicamente para contestar esta actividad integradora, este otro es para la segunda. No, 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 no. Pero sí algunos hacen un mayor énfasis en algunos elementos que tenemos por aquí. En generaciones anteriores o en módulos anteriores, por ejemplo, me ha tocado que, por ejemplo, me escriben para plantearme dudas sobre, no sé, supongamos el contexto interno de la obra, ¿no? Y resulta cuando, pues ya, ¿no? Hay alguna explicación o algo, pero pues si les pregunto, oye, compañero o compañera, ya revisaste los recursos que vienen en este elemento que lleva por título Recupera aprendizajes, análisis de un texto? A veces resulta que pues no, quieren hacer las actividades integradoras sin haber consultado los materiales. Y pues eso, suerte con eso, ¿no? No va a ser como que muy fácil o no va a ser como que muy posible. Porque dentro de estos recursos pues hay bien otros elementos externos. Por ejemplo, aquí tengo yo este tutorial. En este me va a llevar por una revisión de todos los elementos de una obra, ¿no? Desde el contexto del autor, contexto de producción, contexto interno de la obra, contexto de recepción, me va a ir guiando uno por uno por estos elementos. Y pues es importante, ¿no? Revisar antes estos recursos, porque obviamente, insisto, están relacionados
con la elaboración del proyecto, no, de la actividad integradora. Entonces, por eso aquí en la presentación de la guía se nos resaltan algunos, ¿no? Pues mira, esto se va a relacionar con el fondo y la forma, con la lectura como tal, con la recuperación de los elementos de un texto, en fin, es una guía para esta parte. Y tenemos aquí también de la actividad integradora 2, se nos resalta nada más uno de estos recursos que tenemos en esta semana, ¿vale? Pero sí, sí es importante leer hasta comprender antes, repito, de intentar contestar cuestionario formativo o la actividad formativa, y también pues, de realizar el intento, ¿no? De contestarlo. Y también, obviamente, explorar los recursos antes de empezar a contestar mi actividad o mi proyecto integrador o foro o lo que se me vaya a requerir cada semana, ¿no? Van a ver que no se va a trabajar igual todas las semanas. En algunas se les van a pedir a, que se realicen entregas de dos actividades integradoras. En algunas ocasiones es una actividad integradora y un foro evaluable. Al final, pues es el proyecto integrador y otro foro evaluable, ¿no? De lo que se nos pida cada semana. Pero lo que sí es la constante, pues es que hay que revisar previamente los materiales, ¿no? Suena algo súper elemental, súper básico, súper obvio, pero ocurre. Entonces, por favor, exploren los materiales antes de comenzar a trabajar. Y tenemos por aquí un ejemplo de lo que se nos va a requerir. No recuerdo si esto ya lo había proyectado la sesión anterior. Esta es la actividad integradora. Ojo, por favor, dentro de los espacios de oportunidad que he visto, he detectado hasta el día de hoy, está esta parte que hasta el momento de las entregas que se han realizado, solamente dos personas se han ajustado a la cantidad de texto solicitado aquí en la descripción, ¿vale? A veces, de verdad, la impresión que yo me llevo es que le dediquen el menor tiempo posible al desarrollo de estos trabajos, llega nada más a querer contestar sin haber leído, sin haber familiarizado plenamente con los conceptos y los contenidos de la semana y quieren llegar a contestar. Y a veces de verdad hasta omitiendo las indicaciones que se presentan en la descripción de la actividad o también aquí las que se presentan desde la plataforma, ¿no? Entonces ese es otro aspecto que deben de tener eh, muy claro, porque pues además esto es un elemento evaluable según la rúbrica y no porque, bueno, ya tuve por ahí una situación en donde con alguien comentaba de la pobreza de la extensión, en vez de ajustarse a las 10 o 12 líneas, se nos está pidiendo, escribe 4 y bueno, la situación es que me argumenta, bueno, no argumenta, me justifica que con 4 es suficiente, ¿no? Entonces yo le diría, bueno, si 4 fueran suficientes, deberías de emplear tus argumentos en vez de convencerme porque 4 son suficientes. Mejor utiliza tu habilidad argumentativa para enriquecer los argumentos escritos que deben de venir aquí, ¿no? Porque por lo general, cuando tenemos pues así respuestas de un mínimo o ni siquiera del mínimo solicitado o el mínimo ajustable que se pide en cada uno de estos incisos, lo generalmente a mí me transmite y que
denota, ¿no? Es la escasa argumentación o el escaso ah, desarrollo de la idea que se está tratando de defender, ¿no? Entonces, piensen en esta propuesta de, por ejemplo, aquí de 10 a 12 líneas, como una invitación a, a explorar sus capacidades argumentativas. Ya estás aquí, ya estás realizando el trabajo, bueno, argumenta. No sabes cómo desarrollar la idea, bueno, puedes entonces recurrir a la citación y la referenciación y señalar que en el texto, perdón, en el video del texto al contexto, ¿no? Y agregas por ahí la cita, tales elementos, tal cosa, ¿no? También vean aquí que además eh, de este recurso audiovisual, también se les proporciona un documento PDF para que lo puedas descargar, incluso, no sé, todo el mundo argumenta de las responsabilidades eh, laborales, ¿no? Que tienen en su semana. Entonces, bueno, puedes imprimir tu PDF y llevártelo, andarlo cargando para ir estudiando en tus espacios o en tus momentos que tengas o consideres que tienes tu libre, ¿no? Menciono todo esto tratando de abarcar todas las posibles justificaciones para todas las situaciones que se presentan, ¿no? Módulo tras módulo, generación tras generación, casi siempre son las mismas, ah, los mismos, no sé cómo llamarlos, justificaciones o las mismas, este, ah, los mismos pretextos, ¿no? Para los errores más comunes, para las faltas más comunes, para las situaciones, pues, desfavorables para muchos, muchas, que se puedan ir presentando a lo largo de la semana o a lo largo del módulo. Por ejemplo, en la semana anterior hablaba de algo que es muy recurrente, a pesar de que este ya es un cuarto módulo, ¿no? Se supone que mínimo llevan tres, obviamente llevan más, porque este es un módulo de recursamiento, pero se supone que ya deberían de estar familiarizados con las entregas de las actividades en la plataforma. Por ejemplo, en elementos tan importantes como es el formato de entrega, se presentan errores, ¿no? Eh, Aquí se nos dice, la indicación es clara, yo no veo mayor interpretación a lo que dice aquí, pero aún así sucede. Está la tercera indicación nos dice, bueno, descargas, ¿no? El documento te da dos propuestas, ¿no? Entonces, si estás trabajando desde una computadora como si no lo estás haciendo, son dos propuestas, ¿no? Si sí tienes la oportunidad de realizarlo desde tu laptop o desde cualquier PC, puedes utilizar la paquetería de Office, ¿no? Puedes utilizar el Word. Y si no, si estás usando tal vez algún otro dispositivo, pues tienes el editor de textos de Google, ¿no? Que es el segundo o es el que tiene más ah, compatibilidad con, eh, con, con el Word, el procesador de textos de Word, ¿no? A pesar de verdad de que se les menciona esta parte, todavía hay quienes hacen la edición de los documentos en otros programas,
¿no? Los programas que vienen a veces preinstalados en Android o tal vez en estos editores de PDF, son la verdad bien engañosos. Yo los he utilizado y editas tu documento PDF, pero al momento en que lo descargas, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se ve ya el error? Si tú tratas, por ejemplo, mandarlo a imprimir directamente desde tu teléfono, desde tu tablet, lo imprimes, vas a ver que se pierden algunos valores del documento, se desconfigura o se mueve. Entonces es ahí donde ya ustedes pueden ver claramente que no era tan compatible. Lo mismo resulta cuando se descarga el documento, se descarga la actividad. Al momento de abrirse, viene desconfigurado, viene movido, el texto no aparece dentro de los cuadros de texto, en fin, ¿no? Toda una serie de situaciones que pues, al final de cuentas van disminuyendo la calidad y la presentación de su trabajo, de su actividad, ¿no? Entonces, vean cómo algo tan sencillo, una simple indicación, a veces se puede prestar a otras interpretaciones, situaciones, no sé cómo decirlo. No creo que sea interpretaciones, porque, pues, en verdad, eso está muy claro, pero aún así, aún así, hay quienes no lo hacen. Lo menciono porque ya ocurrió la primera de esta semana, ¿no? Ya hubo una situación el día miércoles que se envía un documento en, ¿no? Yo realmente desconozco qué programa se utilizó para responder la actividad y al final llega pues un documento todo desconfigurado con los cuadros de texto movidos y el texto fuera de los cuadros, ¿no? Entonces, tengan mucha precaución con esto y si de todos modos lo van a hacer omitiendo esta indicación, se asuman también, ¿no? La posibilidad de, o mejor dicho, tengan la certeza de que no van a lo mejor a alcanzar los puntajes más altos, los contratiempos que va a presentar trabajar, calificar un trabajo con una pésima presentación, ¿no? También, obviamente, vamos a ver que toda actividad sigue el cumplimiento de una rúbrica que es conforme la que se va a evaluar. En la rúbrica, nosotros evaluamos la capacidad de leer, interpretar y seguir las indicaciones desde el aspecto actitudinal, ¿no? El aspecto actitudinal que evalúa nuestras habilidades y las habilidades digitales son evaluables y aquí tenemos el enfoque del seguimiento de las indicaciones, ¿vale? Se evalúa desde el aspecto actitudinal. Luego se pone aún más específico y nos dice el nombre que debe de llevar esta, el documento. Este no es el nombre de la actividad integradora. Ojo, este es el nombre del documento. Y aún así también hay quienes en vez de agregar esta nomenclatura o esta clave que se les pone aquí, que inicia con sus apellidos, guión bajo su nombre, guión bajo esta clave que hace referencia al módulo, la semana y el número de la actividad integradora. En vez de eso le ponen documento uno, le ponen analizar textos literarios, le ponen actividad integradora uno, en fin, otros nombres diferentes. Y poniéndonos más redundantes, nos menciona aquí la extensión o formato que va a tener nuestro documento o que debe tener nuestro documento para que se pueda cargar en la plataforma. Ojo, sí se aceptan otros formatos, o sea, sí se van a poder cargar y los van a poder subir, pero eso no significa que al momento de descargarlos para su evaluación los vayamos a poder leer.
si no tienen estas terminaciones, estos formatos, que vean ustedes, hacen referencia al formato de Word y al formato de PDF. Si no posee estos formatos, aunque ustedes lo hayan adjuntado, no es sinónimo de que se les vaya a poder evaluar. Si lo hicieron en alguna otra cosa que no permite abrirlo o en algún documento que resulte ilegible, entonces, pues, obviamente se les va a comunicar que su actividad integradora pues, no puedes, lamentablemente no puede ser evaluable como se envió, debido a que no es legible. Entonces, repito, estoy haciendo aquí como mucho hincapié en esto porque ya ocurrió. Lo preocupante es que a veces ustedes pues, se alejan de la plataforma o se desconectan por mucho tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, la persona a la que le solicité que realizara una segunda entrega de esta actividad, que envió un documento que no tiene nada que ver, pues no se ha conectado y no ha realizado su segunda entrega, ¿no? Y ya es viernes, estamos a unas cuantas horas. Entonces, afortunadamente, ¿no? Esto ocurrió en un día miércoles, hizo una entrega pues, oportuna, va dentro de la semana en curso. Y pues entonces, como va dentro de la semana en curso, se le puede avisar, compañero, compañera, por favor, cerciórate de que estás utilizando el documento ideal, cerciórate que tiene el formato que se te está solicitando, o de lo contrario, edítalo en un procesador de textos de Word o el de Google Docs para que puedas hacer una segunda entrega, ¿no? Todavía tiene hasta el día domingo para hacer esta segunda entrega, pero eh, eso sí, si llega a ver, ¿no? La notificación, si llega a estar al tanto de que se le está solicitando una segunda entrega. Habrá ocasiones en las que no, porque ha de haber dicho, bueno, ya entregué mis trabajos, es miércoles, ya me puedo agarrar mi semana, el resto de mi semana, ya no tengo nada que hacer, ¿no? No, por eso es importante que procuren conectarse todos los días de la semana y no solo conectarse, también dedicarle el tiempo que se nos está sugiriendo desde el inicio del módulo propedéutico. Y ahora sí, ya que pues, mencioné esto, vámonos, a ver, es cómo se realiza, cómo se evalúa, bueno, la rúbrica, lo que se entrega. Ok, tenemos la rúbrica, ¿no? Tengo aquí la rúbrica de la actividad integradora 1. Vamos a buscar la rúbrica de la actividad integradora 2 para abrirla también. Y como les menciono, en mensaje que les hice llegar por medio del foro de novedades, y creo que también lo publiqué en el de aprendizaje, antes de realizar la entrega, aunque ya tengas tu trabajo ya finalizado y bien hechecito, por favor, asegúrate de haber leído la rúbrica, porque leer la rúbrica te va a clarificar cuánto puedes, a cuánto puedes aspirar a obtener de calificación autoevaluándote, ¿vale? Esto es parte el tema de este mes en la educación básica fue la evaluación formativa, ¿no? Y algo que se pretende fomentar en la educación es la autorreflexión de mi propio proceso de aprendizaje.
los avances que he tenido con respecto a mí mismo, mis conocimientos, mis capacidades, cómo evolucionan, ¿no? A lo largo del proceso educativo. Entonces, como un ejercicio de reflexión autónomo, estaría bien que ustedes estén al tanto de cómo se les evalúa conforme a la rúbrica y de cierta manera ustedes pues se hacen partícipes del proceso de la evaluación, que si ustedes saben, bueno, si yo sí mencioné los 11 elementos, esos 11 elementos fueron muy superficiales, o esos 11 elementos los argumenté muy bien, este, o por el contrario, ¿no? Nada más lo que hice fue copiar y pegar copiar y pegar renglones u oraciones de Wikipedia o de la página que da las respuestas de las actividades integradoras, ¿no? Esto ya como parte de un ejercicio autorreflexivo, un ejercicio consciente que pues los hace partícipes de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Ok, estás participando, estás realizando tu entrega, muy bien, ¿no? Pero no es nada más esta parte, sino que debemos de ajustarnos a una serie de criterios que la rúbrica nos los organiza en elementos o en aspectos cognitivos, actitudinales, comunicativos y de pensamiento crítico. Y aquí tenemos la parte de lo comunicativo que se relaciona mucho con lo que les estaba mencionando al principio de esta transmisión y que nos va a remitir las publicaciones que se realizan en el foro de novedades. ¿Por qué? Vean ustedes que en el aspecto comunicativo se van a evaluar la sintaxis, la ortografía, la gramática y la puntuación. Si ustedes no lograron concretar estos elementos en la educación básica, entonces pues hay que regresar, hay que retomar lo que no lograron ustedes concretar en la educación básica. Para esto pues están los materiales de apoyo. Repito, no se limitan a las sugerencias que los agentes educativos les proporcionamos. Aquí está manual de ortografía, manual de redacción, manual de gramática, o los que tienen ustedes en su caja de herramientas. No se limitan obviamente a estos, ¿no? Esto es una serie de materiales que nosotros tenemos aquí como una especie de reserva, pero no se limita, no deben limitarse tampoco ustedes a esto. Ustedes necesitan trabajar en, por ejemplo, menciono mucho, o por lo menos algo muy recurrente es el uso incorrecto de las mayúsculas, ¿no? Tanto en sustantivos propios como en abreviaturas, como en mayúscula inicial, ¿no? Entonces, pueden ustedes ir al manual que yo les estoy compartiendo mediante la caja de herramientas, o pueden ustedes decidir, no sé, buscar un tutorial o irnos a la página de Mejor Edu que tiene cursos para reforzar. También está la página de la Fundación de Carlos Slim que tiene cursos para reforzar, ¿no? Y cursos que, aparte de que obviamente estás ejercitando y practicando tus habilidades, algunos de ellos te emiten una constancia, ¿no? No sé si te sea de ayuda esta constancia, pero a mí, por ejemplo, en la parte educativa, sí me es válido presentar estas constancias, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene la forma de explorar el desarrollo de sus propias habilidades y creo que estamos en el momento donde tenemos una mayor cantidad de herramientas para desarrollarlas, ¿no? Aquí, pues nosotros, los agentes educativos, pues nada más vamos dando la guía y la asesoría. Tiene que partir en mucho de su propio interés que presenten ustedes para mejorar, para aprender, no solo el hecho de acreditar, ir pasando, tener el puntaje, ¿no? Sino también
empoderarse y apropiarse de su propio proceso de aprendizaje. Ojo, no educativo, su propio proceso de aprendizaje. Entonces, eh, aquí cubrimos esta parte, ¿no? Vean, por ejemplo, que aquí el máximo de errores nos señala la rúbrica es de 8 y no ha sido el caso en esta semana, pero en módulos anteriores yo tuve mencionar en alguna retroalimentación de una actividad que tenía 21 errores en una sola respuesta. En un cuadro de texto donde deben describir su respuesta, había 21 errores. Vean, la rúbrica no me deja ir tan lejos, ¿ya vieron? Lo máximo que contempla es 8. Entonces, esta es la fe que tiene el sistema educativo mexicano en su desempeño. Cree que no van a sobrepasar los 8 errores, ¿no? Repito, si hubo una con 21, pues van a presentarse los casos en los que haya estos 8 errores, a veces en una sola respuesta. Así que, además de los materiales, es obligación y debe revisar aquí en plataforma, también están los materiales externos, los recursos de apoyo externos. Ustedes deberán estar consultando y estudiando, a veces ni siquiera en todo el módulo, sino en toda su trayectoria de la prepa en línea C. Porque estas habilidades, estas capacidades, obviamente, no solo son para un módulo, una materia, para acreditar un trabajo, ¿no? Sino son en general para la educación, pero sobre todo, es como un elemento asimilable a la vida propia, ¿no? Son situaciones que se van a trabajar a lo largo de toda su vida, no nada más para pasar o acreditar una actividad integradora. Aquí en el pensamiento crítico, vamos a ver en las tercera y en la cuarta semana, vamos a estar trabajando en foros evaluables. Ahí es de verdad donde se puede ver si se llega a este punto del pensamiento crítico. Tengo yo aquí, por un lado, el conocimiento conceptual. Por otro lado, aquí tengo el desarrollo de habilidades, tanto a mis capacidades de seguir indicaciones como mis habilidades comunicativas. Ahora, ¿qué hago yo con esta información, con las habilidades que estoy adquiriendo, ¿no? Y todos en la educación básica, siempre es el mantra que escuchamos, ¿no? De queja de los alumnos. ¿Y esto para qué me va a servir? Entonces, la pregunta es, el planteamiento es, pregúntatelo, ¿qué puedes hacer tú con esta información? ¿Qué puedes hacer tú con esta habilidad? Esto se ve reflejado en el pensamiento crítico. Por eso en la educación vivimos o manejamos situaciones simulacro, ¿no? Situaciones pedagógicas que son simulaciones de la vida cotidiana para ayudarlos a desarrollar estas actividades, ¿no? Entonces se plantea una situación, como este caso es un análisis literario, se plantea una situación simulada porque ninguno de nosotros es un público literario. Ninguno de nosotros está en la capacidad de realizar verdaderamente el análisis de una obra, pero entonces estamos en una situación en la que el ejercicio del análisis de una obra me va a reportar a mí una serie de habilidades. ¿Qué habilidades son? Pues esas ya las vimos por aquí. Leer textos de forma analítica, reconocer los elementos de una obra, contrastar las perspectivas que tiene cada autor, identificar las preocupaciones existenciales a lo largo de la historia o de las corrientes literarias, valorar la calidad artística de los textos, ¿no? Estas habilidades. Pero si tengo el conocimiento conceptual, tengo la habilidad, no soy capaz de aplicarlo en una situación real o simulada. Bueno,
Entonces aquí ya vamos en esta parte del pensamiento crítico. Que hay de verdad a veces quien cree que por ser muy bueno o muy buena en la parte cognitivo, por obvia consecuencia lógica o por default, van a ser también buenos en el pensamiento crítico. No es así, ¿no? Vean, aquí se hace mención a la habilidad, pero una habilidad que se vincula a un contenido, se vincula a un tema o un concepto, ¿vale? Y es entonces así que ya tenemos una rúbrica que está, básicamente pues es circular, porque un elemento impacta en el otro. Por último, tenemos aquí la parte de la rúbrica que en todas es igual, que nos menciona los distintos niveles de plagio. Aquí lo que he notado en este recursamiento es la, no sé si llamarlo desidia, pereza, omisión, de desestimar importante o necesario incluir un listado de fuentes y referencias. Llegan una actividad así como, va, ahí va, ¿no? Importada, en listado de fuentes. Y yo me pregunto cómo una actividad que no consulta fuentes podría argumentar esta parte. ¿Cómo lo argumentarías? ¿Cómo contrastarías la forma de ver la vida contra la de, no sé, Juan Ruiz de Alarcón o contra la de Sor Juana? ¿Cómo la pondrás en perspectiva sin mencionar a Sor Juana y sin mencionar a Juan Ruiz de Alarcón, sin mencionar su obra? ¿Verdad que resulta imposible? Entonces, hay gente que lo hace, ¿no? No menciona, por ejemplo, no se puedes enfocarte en una frase, tomar una frase que hayas leído del texto que leíste sobre Sor Juana, y entonces destacar, ¿no? El ímpetu emancipador, feminista, autónomo, no sé cómo quieras abordar de la vida, de la visión de Sor Juana, de la perspectiva de Sor Juana, pero yo de verdad lo veo casi imposible que puedas argumentarlo sin retomar algún elemento de su discurso. Entonces, sí o sí, estás eh, empleando información que has tomado de la autora. Entonces, repito, ¿cómo podrías hacerlo sin tener que mencionarla? Si le estás mencionando, lo mínimo que debes hacer por ética académica pues, es mencionar de dónde estás obteniendo esa información, de dónde obtuviste ese fragmento, de dónde, en qué te estás basando para analizar la perspectiva de la vida que tiene Sor Juana y contrastarla tal vez con la de, no sé, la de Rubén Darío o con la tuya propia, sin mencionarlo, sin mencionar los autores. No solo mencionar a los autores, sin darles crédito de su propia obra, de su propio pensamiento, ¿no? Entonces todos al principio del nivel medio tenemos este narcisismo, ¿no? De creer que no es importante dar, no, y además es algo cultural, ¿no? Raras veces pues damos el crédito a quien verdaderamente lo amerita y cuando ocurre esta situación se espantan y sufren cuando les señalan que no están dando crédito a elementos de texto, imagen, audio. Cuando vayan en la actividad número 3 van a ver por qué de audio, video, imágenes también, cuando no les están dando el crédito de autoría a quien corresponde.
¿no? Entonces, pues esto es una falta y obviamente se penaliza. Vean ustedes en qué nivel se penaliza, que va desde un- una disminución de 10 puntos hasta cancelar completamente la actividad, ¿vale? Y esta va a ser su tarea para, para ya no para la próxima sesión, sino pues para quienes no han realizado la entrega de sus actividades integradoras. Esta es su tarea, revisar lo que especifica la rúbrica de cada actividad de esta primera semana, ¿vale? Y bueno, hasta aquí dejamos esta sesión. Estaríamos retomándolas la próxima semana, el día miércoles. Hasta la próxima.